Muy buenos días, mis estimados amigos chirmoleros, chismosongos. Gracias por sintonizarme una vez más el día de hoy. Verán, el día de hoy quiero hablar más o menos del cagadero que deja la vieja nefasta esta de Consuelo Porras. Cómo deja el Ministerio Público y si es que lo va a hacer y va a ser una transición pacífica este domingo en 3 días. ¿A qué se va a tener que enfrentar el nuevo fiscal García Luna? Y es que si bien nos deshicimos de la Consuelo Porras, ella es la cabeza de esta mafia que estaba incrustada en el Ministerio Público, solo fue la cabeza, pero todo el aparato, toda la estructura que se montó dentro del Ministerio Público queda ahí. Y yo lo pienso de esta manera, yo trato de llevar las cosas a mi terreno. Yo no soy ningún político ni trabajo para ninguna institución del Estado, pero trato de llevar las cosas a mi terreno. Supongamos, como un ejemplo, vos en tu trabajo o yo en mi trabajo, tenemos un jefe que sabemos que roba dinero de la empresa, pero este jefe, a cambio de nuestro silencio, tal vez nosotros ni siquiera estemos robando y tal vez alguno de los compañeros sí lo haga junto con el jefe, pero este jefe, como para comprar nuestro silencio, nos da dádivas, o tal vez ni siquiera dádivas en cuestiones de dinero, pero en tratos especiales. Supongamos que este jefe sabemos que es corrupto, sabemos que es nefasto, no participamos en su corrupción, pero digamos que nos empieza a dar 2 horas de almuerzo pagadas todos los días. Nos deja irnos media hora antes de que se acabe el turno. Y sabemos que está mal, que esta persona hace malas cosas, etcétera. Tiene sus cómplices que son amigos nuestros o conocidos nuestros de pronto, y nosotros no hacemos absolutamente nada malo, pero aún así sentimos ese beneficio con esas cositas que da, ¿verdad? Oye, 2 horas de almuerzo pagadas, salgo antes de que acabe mi turno y me pagan lo mismo, etcétera. ¿Qué pasa cuando esa persona se va y llega un nuevo jefe que sí va a hacer las cosas bien? El sistema que ya estaba estructurado lo va a resentir. Sobre todo, número 1, los mafiosos. Los mafiosos que ya no van a poder seguir robando con el nuevo jefe, que van a tener que hacer todas sus horas, y esta vez todos, incluso yo, que me estuve beneficiando indirectamente, no fui partícipe, pero me estuve beneficiando indirectamente, recibiendo mis 2 horas de almuerzo, también me voy a ver afectado. Entonces todo eso crea una cultura ya de rechazo hacia el nuevo jefe, y eso es a lo que se va a enfrentar esta persona, García Luna, al llegar al Ministerio Público. ¿Por qué? Aparte de su salario, estas personas, las personas afines del Ministerio Público que se doblaron y se alinearon a Consuelo Porras, aparte de su salario, aparte de los beneficios que les trae trabajar en una institución como el Ministerio Público, ellos también estaban procurando corrupción, y a través de la corrupción estaban aceptando sobornos, más dinero, a cambio de hacerse los locos, engavetando o hundiendo por completo ciertas investigaciones. También hay muchas personas que a través del sindicato del Ministerio Público se beneficiaron con mejores sueldos, mejores prestaciones, aunque estas personas no estén en lo absoluto cooperando o estén coludidas con Consuelo Porras, pero todo este tipo de cosas pasaron en esos 8 años que ella estuvo. Ahorita que entre el nuevo fiscal, número 1, primero, hay que tener expectativas realistas. Esta persona no va a poder mover una varita mágica y cambiar todo de la noche a la mañana. Primero tiene que investigar bien y evaluar qué tan cagado dejó la institución esta señora. Segundo, se va a tener que enfrentar a toda esta cultura que lo va a empezar a rechazar, porque ya no van a poder hacer corrupciones, ya no van a poder aceptar dinero bajo la mesa a cambio de hundir investigaciones o hacerse los locos con algo. Ya no van a poder hacer eso. De pronto ya no van a poder conseguir tan buenas prestaciones o buenos convenios a través del sindicato que estaba coludido con Consuelo Porras. Incluso las personas que no estaban
a favor de Consuelo Porras, pero tenían algún beneficio con el sindicato, van a ver que su ambiente laboral, pues ahora sí van a trabajar de verdad, pues a eso me refiero. Y la gente, cuando ya te acostumbras a fresquearla, a estar relajado, sí resentís un poquito que alguien venga y te exija que hagas tu chance, aunque siempre has sabido cómo es hacer tu chance. Esto pasa en la iniciativa privada, en las empresas donde vos y yo trabajamos, y esto pasa también a nivel de instituciones públicas. Ahora viene un nuevo jefe donde no van a poder hacer las mismas cosas que antes. Y esto va a crear mucho roce, mucho conflicto, e incluso nosotros como la población podemos llegar a percibir como que no se está avanzando en algunas investigaciones, pero tras bambalinas va a ser todo esto, que el nuevo fiscal general va a tener que llegar primero a darse cuenta de todo esto que estaba. Y justo ahora estaba viendo este reportaje investigativo que se llama La devastación de Consuelo Porras. Más de 500 despedidos y denuncias de acoso a trabajadores del MP. Porque esto no pasó de la noche a la mañana tampoco. Consuelo Porras tuvo 8 años para desmantelar lo que las 2 fiscales generales anteriores habían hecho. Ella tuvo que deshacerse de todas las personas que no se alineaban a ella, tuvo que despedir, tuvo que amenazar, tuvo que hacer y deshacer en el Ministerio Público para que todas las personas le respondieran a ella y se doblegaran a la corrupción y a la fiesta de mafiosidades que estuvieron haciendo. Vamos a leer este artículo, pero ya saben, antes que nada, por favor denme un pulgar arriba, ayúdame con tu suscripción, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, y si puedes déjame un mensaje, eso me va a ayudar un montón. Yo trato de leer todos los mensajes, los contesto, al menos les doy un corazón para que sepas que sí lo leí. Empecemos. Y antes quiero ser muy honesto con ustedes. Este periódico, EP Investiga, ni siquiera estaba en mi radar hace 2 días, pero fue por miren, la Fundación contra el Terrorismo, el periódico República, Ricardo Méndez Ruiz, últimamente han estado tirándole caca a este periódico. Y como ya sabemos que si la Fundación contra el Terrorismo o Ricardo Méndez Ruiz dice que algo es malo, pues yo le tengo que llevar la contraria, porque ya sabemos que ese viejo cerote siempre ha apoyado a la Consuelo Porras y a todas sus mafiosadas. Entonces, solo por descarte, ya ni me lo pregunto, las cosas son así. Si Méndez Ruiz piensa que este periódico es su enemigo, entonces es amigo mío, y yo desde ahora en adelante voy a empezar a leer lo que este periódico en línea está publicando. Y vaya que esto ya lo leí, le di una leída, y vaya que sí es una investigación muy buena. Yo rara vez con ustedes leo una investigación así de larga, pero creo que esto realmente no tiene ningún desperdicio, nos va a venir a abrir los ojos de muchas cosas que han estado pasando. Sin más dilación, empecemos. Durante los últimos 8 años, la fiscal general Consuelo Porras desbarató el Ministerio Público, despidió al menos 571 personas y criminalizó otras cientos. Ahora deja una fiscalía debilitada. Según los empleados que trabajaron bajo su mando, estos tenían 3 opciones: renunciar, ser fieles a ella o trabajar en un entorno de terror, con amenazas y coacciones constantes. La nueva persona elegida para fiscal general, que es García Luna, enfrenta el reto de trabajar con una institución diezmada. El nombre de María Consuelo Porras Argueta de Porres no estuvo en la primera nómina de candidatos para fiscal general en las elecciones de 2026, tampoco en la segunda, a pesar del amparo para repetir la votación que la Corte de Constitucionalidad concedió a Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo.
Si todo sigue el rumbo que debería, Gabriel García Luna, el fiscal nombrado por Bernardo Arévalo, tomará posesión el 17 de mayo de 2026 y Consuelo Porras se irá entonces del Ministerio Público. Eso tiene que pasar ahorita, dentro de 3 días, el domingo. Consuelo Porras ya es legalmente una ciudadana normal, ya no va a ostentar el título de fiscal general y pierde su fuero, el fuero que la protege. Ya es susceptible de cualquier investigación como cualquier ciudadano. Se estima que dejará una institución desmantelada, con la carrera fiscal debilitada y decenas de personas criminalizadas a lo largo de sus 8 años de gestión. Porras también deja atrás de sí otros cuestionamientos, despidos de dudosa legitimidad y casos de abusos laborales. La justicia como arma antojadiza. Bueno, aquí vemos lo mismo que hemos estado criticando video tras video. Consuelo Porras no fue una fiscal que persiguiera todo el crimen por igual. Únicamente se enfocaba todos sus esfuerzos y utilizaba al Ministerio Público para direccionar la persecución penal únicamente en contra de sus opositores políticos, porque de sus amigos, que ya tenemos a Alejandro Yamatei, a Jimmy Morales y a toda la manada de mafiosos que son sus amigos, nunca los investigó. Siempre trataba la manera de entorpecer las investigaciones, a pesar de que incluso medios de comunicación o otros tipos de asociaciones les llevaban la carpeta con las pruebas de los delitos. Esta señora no investigaba a sus amigos políticos, solo investigaba y utilizaba como arma al Ministerio Público para investigar y criminalizar a sus opositores. Dice, al menos 166 personas criminalizadas. Durante los 8 años de gestión de María Consuelo Porras Argueta al frente del Ministerio Público, al menos 166 personas han sido criminalizadas. La mayoría está en el exilio. Tenemos a 100 personas en el exilio que según ellos, según el Ministerio Público y según el montón de golpistas, miembros de la mafia de la Consuelo, ellos dicen que son prófugos de la ley, pero realmente están huyendo de la criminalización selectiva que Consuelo Porras estaba haciendo. Otra cosa muy distinta sería si Consuelo Porras hubiera criminalizado a todos por igual. Quien cometía el delito era perseguido. Otra cosa sería, otra lectura estuviéramos dando, pero como ella exclusivamente perseguía a ciertas personas y a ciertas otras no, entonces a mí no me consta que ninguno de estas 100 personas que están en el exilio sean realmente criminales. Son 60 personas que están procesadas y 6 que actualmente están en prisión. Dice, eliminó a quien considero mi enemigo político o quien se opone a mis intereses de poder, explica David Gaitán, exmandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La administración de Porras criminalizó a Gaitán, quien hoy vive en el exilio. Ante la falta de un registro oficial de las personas criminalizadas, las cifras varían. Brenda Guillén, coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, explica que los datos dependen de la conceptualización. La mayoría entiende la criminalización como el uso indebido del derecho para generar una orden de captura, pero desde UDFEGUA concebimos el proceso partiendo de un discurso de odio. La estigmatización, difamación, va escalando, luego genera una orden de captura, una detención arbitraria, describe Guillén. La experiencia de una UDFEGUA da cuenta de que la criminalización desde el MP se registra antes de Consuelo Porras, pero se agudiza en su administración. Esto es muy cierto, porque estaríamos siendo hipócritas si decimos que Telma Aldana y la CICIG de Velázquez no hicieron lo mismo. Creo que hicieron exactamente lo mismo. Estuvieron criminalizando perfiles únicos, es decir, Telma Aldana lo hizo a una menor medida, muchísimo menor medida, pero también lo hizo.
Entonces aquí abrimos la caja de Pandora. Muchas de las cosas que se hicieron en el periodo de Tel Maldana, ahorita nos vienen y nos vinieron a patear el culo con la Consuelo Porras. Número 1, y recordemos que ya lo hemos hablado en otros videos, por proteger a Tel Maldana, se agilizó el cambio de la ley del Ministerio Público para que el presidente no pudiera remover a la fiscal general. Eso se hizo para proteger a Tel Maldana y nos vino a patear el culo ahora que no pudimos sacar a Consuelo Porras fácilmente. Consuelo Porras tuvo que terminar su mandato gracias a eso que se hizo por Tel Maldana. Y esto que dice esta organización es muy cierto también. Si bien Tel Maldana y la CICIG de ese momento no lo hicieron ni por asomo a la escala que lo estuvo haciendo Consuelo Porras, sí hicieron persecuciones y criminalización selectiva. Perdonen, es mi vocabulario, yo aquí no edito nada. Si cometo algún error, ustedes lo escuchan tal cual, porque yo soy del pueblo y las cabras jalan pa'l monte. En fin, entonces Tel Maldana en su momento y la CICIG de Velázquez hicieron lo mismo, en una menor medida, pero hicieron lo mismo. Y ahora, como ellos lo hicieron, viene y nos patea el culo otra vez como población, porque ahora vino la Consuelo Porras. Y bueno, si Tel Maldana se pasó la línea y lo hizo, pues la Consuelo Porras se pasó 3 pueblos, porque realmente lo hizo a gran escala. Pero hay que ser honestos e ideológicamente honestos y decir que esto lo hizo también Consuelo Tel Maldana y la CICIG de su momento. Despidos masivos, esto no lo hizo Tel Maldana, esto sí lo hizo Consuelo Porras. La criminalización fue la cara visible de una realidad que esconden las paredes del Ministerio Público. Desde el 2018 al 2025, durante la administración de Consuelo Porras, el MP despidió a 571 trabajadores. Los años con más despidos fueron 2023, 135 despidos, y 2025 con 110. Los datos obtenidos a través de información pública demuestran que en los últimos 20 años los picos más altos de despidos han sido durante la administración de Porras. Aquí tenemos esta gráfica y generalmente, sí, desde que empezó esta señora, los despidos se multiplicaron. Nuevamente, para que Consuelo Porras haya logrado operar e instalar esta maquinaria de corrupción que ella tenía en el Ministerio Público, era necesario despedir a las personas que ella no iba a poder corromper, a las personas que ella no iba a poder doblegar, a las personas a las que ella no iba a poder comprarles el silencio. Como el ejemplo que poníamos de la empresa, como vos o como yo al menos no tendría yo la disponibilidad financiera para decir no, yo dejo de trabajar. Yo simplemente no colaboraría con la corrupción, pero yo no me podría dar el lujo de dejar mi trabajo. Entonces simplemente me cayó la boca. Mucha gente está haciendo eso y no los culpo porque el Ministerio Público es su fuente de trabajo, es lo que lleva comida a su mesa, es lo que mantiene sus familias. Entonces, mucha de esta gente que no fue despedida por Consuelo Porras es gente que no ni huele ni hiede, es decir, no le ayudó, no se corrompieron, pero tampoco denunciaron ni tampoco se le pusieron no le hicieron problemas, pues, a eso me refiero. Y yo entiendo, yo no veo a estas personas como traidores a la patria, yo veo a estas personas con empatía por lo mismo. Todos necesitamos trabajo. Yo estaría en una posición muy difícil si algo así llegara a pasar en la empresa. Digamos que yo trabajara en el Ministerio Público. Yo simplemente no podría dejar un trabajo sin antes tener otro. Y muchas veces es difícil o casi imposible encontrar un nuevo trabajo. Y si tenés familia, y si tenés padres mayores que tenés que mantener, o hijos pequeños que tenés que mantener, o ambos, necesitas un ingreso. Entonces es básicamente tu salvavidas, tu trabajo. Entonces entiendo a estas personas que, si bien no se vendieron, no se corrompieron, no le ayudaron a Consuelo Porras, tampoco la denunciaron ni le hicieron frente. Yo ahí no me voy a meter.
Pero Consuelo Porras, a la gente que sí se le puso al frente, que sí se le paró, se le plantó y dijo, no, yo no me voy a corromper, yo no te voy a ayudar, todo lo contrario, la señaló y dijo, esto no me parece correcto. A los que mejor les fue, despedidos. Y a los que peor les fue, criminalizados y perseguidos políticamente. Así de sencillo, este fue el régimen de Consuelo Porras. Entre los 571 personas despedidas están los jefes de las secciones de desarrollo de personal, eventos de cotización y licitación, sistema integrado de gestión, oficina de información, sección de evaluación y contabilidad y tesorería. Además de los jefes, hay destituciones a coordinadores del área legal, victimología, procedimientos disciplinarios, recopilación de datos de campo, sistema de comunicaciones, área de desarrollo y producción y la dirección de investigaciones criminalísticas. Casi la mitad de las personas despedidas eran personal encargado de investigar y litigar casos. En la gestión de Porras se reportaron 275 integrantes de personal fiscal destituidos. O sea que estas personas eran encargadas de armar los casos, de armar las carpetas de investigación e ir a litigarlos ante los jueces. Entonces, si Consuelo Porras quería instaurar este aparato de corrupción, tenía que asegurarse de que la gente que fuera a litigar, número uno, fuera gente pendeja que lo hiciera mal, o que fuera gente pilas, pero doblegada a su corrupción, y que se hicieran unos mulas para perder casos a propósito. Ella necesitaba que los fiscales que llegaran a litigar algún caso específico, a instrucción o a dedo, decirles: necesito que hagas mal este litigio, necesito que cuando vayas te encontres con la defensa y con el juez, necesito que la cagues a propósito para beneficiar al criminal. Porque si el fiscal a propósito hacía algún error o la cagaba, el beneficiado iba a ser el criminal y el juez iba a tener que darle algún tipo de beneficio o la libertad completa al criminal. Vemos que en este periodo de Consuelo Porras pues sacaron libre a Otto Pérez Molina, que fue un presidente súper nefasto. En febrero de 2026, Agencia Ocote solicitó información sobre las destituciones de los trabajadores, pero el Ministerio Público la negó, porque el Ministerio Público agarró esta maña de negar todo tipo de información. Llegan los periodistas a solicitar información pública, porque la ley de información pública está ahí. Vos como ciudadano, yo como ciudadano, los periodistas técnicamente o entre comillas tendrían que poder ir a cualquier institución del Estado y pedir información pública, pero el Ministerio Público de Consuelo Porras ha estado negando esta información. Y siempre en la misma línea de ser un Ministerio Público opaco, también le agarraron la mañita de todos los casos que trabajaba donde no tuvieran pruebas, ponerlos bajo reserva. Es decir, no tener que darle explicaciones ni a la prensa, ni al presidente, ni al pueblo. Porque todos sabemos que los casos que ellos perseguían políticamente muchas veces no tenían ningún tipo de fundamento. Que el fundamento eran mamadas, estupideces. Entonces, como ellos no querían que la gente supiera que sus casos que ellos estaban tramitando en contra de sus opositores políticos estaban basados en estupideces, ponían el caso bajo reserva, porque así nadie se entera o nadie pudiera ver, aunque todos sabemos, pero nadie podía legalmente confirmar de que esos casos eran una gran y completa mamada. Y así se mantuvieron. O conmigo o contra mí. Más o menos este fue la forma de hacer, de trabajar de esta persona nefasta que es Consuelo Porras. O te alineabas con ella o le rendías pleitesía al 100%,
o ella lo tomaba como que estabas en contra de ella al 100% y así te trataba. En los pasillos del MP el temor era constante. Cuando trabajadores activos y 2 ex trabajadores hablaron con Agencia Ocote con la condición de no revelar su identidad, contaron sobre fiscales y personas en cargos de direcciones que fueron despedidos después de oponerse a firmar un documento en el que se prometía fidelidad a la fiscal general Consuelo Porras. Hija de tantas. Imagínate, estás trabajando en una institución que le debe su funcionamiento a la Constitución de la República y al pueblo. Y esta señora cerota lo que hacía era hacerles firmar un documento que los hacía declarar fidelidad a ella, a la persona. Esta sí es otro nivel más de hijo de puta. Agencia Ocote trató de conseguir este documento. Tanto empleados como exempleados explicaron que no se quedaron con una copia del mismo. Tampoco lograron hacer una fotografía, ya que al entrar al despacho de la fiscal general a firmar el documento, no se les permitió ingresar celular. Es decir, ellos ya sabían, estaban con miedo de que esto se divulgara y pues sabían y lo ocultaron y trataron de que esto fuera con toda la opacidad del mundo y que así se tramitara. Empleados también refieren que oponerse a una instrucción o simplemente cuestionar una instrucción se volvió una causa de despido. Según los testimonios recabados, algunas instrucciones se apartaban de los resultados técnicos de investigaciones y habría buscado perjudicar o beneficiar determinadas personas, según lo dispusiera la fiscal general. O sea, que si la señora quería beneficiar a algún corrupto, si de pronto ya había recibido el dinerito del soborno y la señora quería beneficiar a algún corrupto, esta señora venía y le decía al fiscal: mira, necesito, lo que hablábamos hace unos minutos, necesito que te hagas el pendejo con este caso. Cuando vayas a litigar, hacete el pendejo y necesito que perdas el caso para beneficiar a este señor. Venía el fiscal y decía: pero no puedo hacer esto, las pruebas dicen esto, aquí tengo las pruebas y todo. Con solo eso, con solo cuestionarle, ya lo despedía, lo destituía. Y es así, y fue así como se fue convirtiendo o armando su mafia dentro del Ministerio Público, poco a poco. Dice: los últimos 4 años han sido una zozobra. Desde que se implementaron los despidos masivos, nadie ha tenido paz. Todo el mundo al que le llaman de la planta del Ministerio Público piensa que lo van a destituir, dice uno de los trabajadores. Y ese tipo de ambiente tóxico, también me pongo en el lugar de estos trabajadores. Como les digo, yo no sé, ustedes que me escuchan, de qué estrato social sean, pero al menos yo sí me puedo relacionar puedo empatizar con estos trabajadores, porque de mi trabajo, del sueldo que devengo, en donde yo trabajo, de eso vivo, de eso vive mi familia, de eso me mantengo. Y estar con esa zozobra y ese pensamiento de que en cualquier momento me van a despedir, y no me van a despedir porque, bueno, poniéndome en el lugar de ellos, yo no trabajo para el Ministerio Público, obviamente, pero poniéndome en el lugar de ellos, tener esa zozobra de que me van a llamar en cualquier momento, me van a despedir, y no porque no haya recursos, porque no es una empresa que dependa de ganancias para poder funcionar, es el Ministerio Público que recibe presupuesto anual, dinero público. Entonces, sabiendo yo de que no es porque no haya dinero para pagarme, que no es porque está haciendo mal mi trabajo, sino es porque de hecho quiero hacer bien mi trabajo, pero la señora se molesta porque no me estoy doblegando a su instrucción. Vivir con eso y que tu medio de vida, que la comida que pones en la mesa para tu familia esté en peligro por eso, ha de ser motivo de no tener sueño por semanas. Y realmente yo sí lamento mucho que las personas y los trabajadores honestos del Ministerio Público hayan tenido que pasar por esto. Eso es algo con lo que yo sí puedo empatizar. El trabajo de alguien, la comida de alguien, el sueldo de alguien no se toca.
y no se tiene que poner en riesgo. En la iniciativa privada, pues si trabajas en iniciativa privada y las cosas van mal en la empresa, pues ni modo, te quedaste sin chance y tratas de buscar otro. Pero no es un agobio constante de que alguien te esté amenazando tu chance. O sea, si las cosas salen mal en una empresa, pues salieron mal y pues mala suerte para todos. Pero no hay un hostigamiento psicológico. Alguien que te esté quitando el sueño por meses, amenazándote con quitarte el trabajo por no hacer las cosas que ellos te piden. Y las cosas que te pedían, en este caso, según el artículo, eran mafiosadas que quería hacer la señora. Los empleados consultados por Agencia Ocote coinciden en que existen temor a represalias por decisiones que tomen. Compartir en su estado de WhatsApp, imagínense esa vaina, esa madre. Con solo compartir en su estado de WhatsApp una publicación o una caricatura adversa a Porras, pronunciarse a favor de las manifestaciones durante el paro nacional de 2023 o tener relación con periodistas que cuestionan al Ministerio Público se ha convertido en un riesgo. Trabajar ahí ha de haber sido un infierno completo para estos pobres empleados. Juan Francisco Sandoval fue uno de los primeros fiscales en vivir este tipo de despidos. El 23 de julio de 2021, el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fue notificado de su destitución por objetar por escrito una instrucción verbal de la fiscal general. En el acuerdo de destitución, al exfiscal se le clasifica como una persona de confianza. No entendí eso. Si alguien lo pudiera explicar en los comentarios, se lo agradecería bastante. Dice, ella lo que quiere es vasallos, sirvientes, cuestiona a Virginia La Parra, exfiscal de la FESI, que pasó por prisión y hoy está en el exilio. En el momento en que no quieren hacer todo lo que ella dice, los desecha. Es una dinámica bastante enfermiza. La Parra relata que previo al despido de Juan Francisco Sandoval, que entonces era su jefe, la fiscal general le ofreció a ella el cargo, pero La Parra se negó. Me dijo, si usted no está conmigo, está en contra de mí. Y de ahí se apuntaron a la criminalización en mi contra. Wow. No me sorprende, realmente me esperaba esto y muchas cosas más que seguramente se van a ir ventilando conforme el nuevo fiscal vaya tomando las riendas del ministerio. Pero sí, a pesar de que no me sorprende, sí es fuerte todo esto que pasaba ahí. La carrera fiscal destruida. Sandoval sostiene que cuando Porras empezó a realizar despidos en forma directa e injustificada, violó la ley en forma reiterada y destruyó completamente la carrera fiscal. Entonces, ¿qué pasa cuando haces esto? Y eso pasa mucho en las empresas también. Cuando subís a tus cuates y no a la persona que es mejor calificada, las cosas empiezan a tambalearse. Eso pasa en las empresas, eso pasa en cualquier trabajo, eso pasa en el Ministerio Público, exactamente eso. La carrera fiscal o la carrera judicial, que es en los juzgados, es precisamente eso, es como un premio a la excelencia de las personas que sí trabajan bien. Si un fiscal hacía bien su trabajo, si un fiscal hacía bien sus expedientes, si un fiscal iba y litigaba de forma correcta, pues hacía una buena carrera fiscal y poco a poco iban subiendo a mejores puestos y obviamente puestos de más responsabilidad. Eso lo vino a destruir esta vieja condenada. Esta vieja apestada y cerota vino a cagarse en todo esto. Y eso para poner a sus lacayos, a sus vasallos y sirvientes, que son una cagada igual que ella. Entonces, volver a subsanar todo esto va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo hacerlo. Primero el nuevo fiscal general tiene que hacer una auditoría, un diagnóstico de cómo está el asunto. Me imagino que cuando el fiscal lo haga va a encontrar las cosas muchísimo peor de lo que esta investigación nos está diciendo a nosotros, porque él ya va a ser el jefe, va a tener acceso a más información. Y no me quiero ni imaginar las grandes cagadas que va a encontrar. Pero
el paso número 1. Los primeros 2 o 3 meses, el nuevo fiscal general, va a tener que hacer un diagnóstico de cómo encontrar las cosas. Y en base a ese diagnóstico, empezar a subsanar las cosas. Lo que vos y yo podemos hacer como población es simplemente ser realistas. Tenemos que ser realistas y tenemos que ser anuentes a que esta nueva persona, el nuevo fiscal general, tiene un chanzal en sus hombros. Y definitivamente no tenemos que esperar cambios rápidos, ni que de aquí para agosto, qué sé yo, ya van a estar todos los corruptos procesados y metidos en el bote. Imagínense si esta señora está destruyendo evidencias de los casos contra Yamatei, Otto Pérez, Jimmy Morales o gobiernos anteriores, o incluso el gobierno actual. Imagínense si esta señora está ocultando o mandando a destruir carpetas o evidencias. ¿Cómo va a venir el nuevo fiscal a retomar esos casos? Va a tener que empezar desde cero. Entonces, como ciudadanos, vos y yo, lo que tenemos que hacer es darle tiempo al nuevo fiscal. Yo, así, haciendo un análisis así muy sobre la cosa, no así tan detallado, porque no tengo más información que la que estoy leyendo junto con ustedes. Yo diría que los primeros casos grandes tendrían que venir a finales de año, ya cuando pasen unos 6 o 7 meses de que el nuevo fiscal ya esté ahí. Eso es lo que podemos hacer, no ser tan exigentes, al menos los primeros 6 meses. Dice, la ley orgánica del Ministerio Público contempla la carrera profesional. Los empleados que pertenecen a la carrera fiscal ingresaron por un concurso de oposición, realizaron pruebas. Según esa misma ley, cualquier destitución debe ser precedida de un procedimiento administrativo. Sí, o sea, primero tienen que cacharlos haciendo un mal trabajo, después ponerles sanciones, disciplinarlas, llamarles la atención, etc. Y hasta después se hace un despido justificado. Pero todo esto, esta señora se lo pasó por el arco del triunfo. A la primera que alguien no hacía o no se doblegaba a sus designios, se lo tronaba. Los costos de los despidos. Miren, esto es algo... Yo me considero hasta cierto punto una persona de derecha y realmente a mí no me agrada, o yo veo con malos ojos tanta permisibilidad que se le da al derecho de trabajo para proteger a personas corruptas o personas que a todas luces están aprovechándose del sistema para su propio beneficio. La ley laboral tendría que ser una ley de protección para los empleados del sector privado, porque son sobre todo las empresas las que tienden más, las empresas privadas las que tienden más a explotar más a los empleados. En el gobierno eso no se da. En el gobierno, ¿cuándo has visto un empleado de gobierno explotado? Vas al RENAP y los 5 cerotes ahí haciendo nada y solo uno chambeando. Es así. Y encima te atienden con cara de culo. Las instituciones de gobierno no tratan mal a sus empleados, todo lo contrario. Los empleados de las instituciones del gobierno te tratan mal a vos y ahí tienen su trabajo fijo. Porque yo siento que las leyes laborales realmente sí tendrían que proteger a esos empleados que están siendo abusados, y las personas o las entidades o los patronos que tienden a tratar peor a los empleados son por lo general maquilas o fábricas, iniciativas privadas. Ellos son los que tienden a tratar peor a sus empleados. El gobierno no. Los empleados de gobierno todo lo contrario, ahí los andan acuchuchando. Entonces yo estoy total y completamente en contra de que los juzgados de trabajo reinstalen en su posición a personas que han sido despedidas, sobre todo si han sido despedidas justificadamente. Dice, los costos de los despidos. Estos costos son de dinero público, dinero que pagamos vos y yo con nuestros impuestos. Los despidos también afectaron
los recursos de la institución. Los trabajadores han acudido a la vía legal y al momento de ganar en litigio obtienen su reinstalación. Además, el MP debe pagar los sueldos que se dejaron de percibir durante el tiempo que no se trabajó tras los despidos. Por aquí está la cifra, son, para no tener que leer todo, por aquí vi la cifra, son 35.517.663.06. Esto es lo que se ha pagado por esos despidos arbitrarios que hizo la Consuelo Porras, únicamente por 56 de los trabajadores. Ni siquiera se han tramitado los 170 y tantos que despidieron. Y aquí es donde yo veo, si eran buenos trabajadores, no solo los despidió injustamente, sino que estos trabajadores, al ir a judicializar su caso a los juzgados de trabajo, ganaron, obviamente, le ganaron el juicio laboral, y hay que reinstalarlos y pagarle todos los salarios atrasados. Eso es un costo, cuando bien esta señora nefasta pudo haberlos dejado trabajando, generando productividad para la institución, si eran buenos empleados. Esto, lo malo del asunto, y aquí me voy a salir de contexto del Ministerio Público, es que esto mismo que hicieron estos empleados, también lo hacen malos trabajadores del Estado. Yo aquí estoy asumiendo que estos trabajadores del Ministerio Público fueron buenos empleados despedidos arbitrariamente por Consuelo Porras. Y esto solo es un paréntesis, no me voy a desviar mucho tiempo. Lo malo de esto es que los juzgados de trabajo protegen tanto a los buenos empleados como a los empleados que son una cagada. Si un empleado, por muchas sanciones que le metas, por muy mal que haga su trabajo, lo terminas despidiendo, se va a chillar a un juzgado de trabajo y lo reinstalan. Entonces eso es lo que yo estoy en contra, que se reinstalen malos empleados. Por ellos, muy bien, por estas 56 personas, muy bien, y esperemos que las otras 120 que falten, que los vuelvan a reinstalar también, porque eran buenos elementos. Y malo porque las finanzas del Ministerio Público se van a resentir, porque va a ser dineral que va a haber que pagar. Pero esto nuevamente es culpa de la Consuelo Porras por estar despidiendo a gente que no tenía que haber despedido. Sacar ventaja de un pacto. Esa es una de las últimas partes de esto. Dice: en 2021 se registró en el Ministerio de Trabajo el último pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores. Los empleados lograron una serie de beneficios económicos a través de los bonos y aumentos salariales. Como patrona, dicen algunos trabajadores, Consuelo Porras no funcionó mal. Era lo que les estaba contando al principio del video. Consuelo Porras, cuando entró, primero tuvo su estructura, sus personas allegadas a ella, las personas que sí se doblegaron a ella y están metidas en el lodo junto con ella, es decir, personas abiertamente corruptas, personas abiertamente que aceptaban sobornos a cambio de perder casos adrede o eliminaban pruebas, etcétera. Ese tipo de personas que están en el lodo junto con Consuelo Porras. Eso era necesario. Pero también están las otras personas. Las personas a las que les daba 2 horas de almuerzo. Así como lo hablamos al principio. Entonces Consuelo Porras lo que hizo para tener la buena voluntad de la mayoría de los empleados del Ministerio Público fue hablar con el sindicato de los trabajadores del Ministerio Público y negociar mejores condiciones de trabajo para todos por igual. Por eso de que, aunque la persona no se doblegue hacia ella, con que no diga nada era suficiente para ella. Con que no se le plantara o con que no la señalara era suficiente para ella. Y para asegurarse de eso, utilizó al sindicato de trabajadores para negociar mejores condiciones. Es decir, hizo una manipulación. A esto pues no hay mucho más que decir. Le sacó ventaja a un pacto colectivo, un pacto con el sindicato,
para quedar bien ante la mayoría de los trabajadores del Ministerio Público, y aún así mucha gente se salió. Nuevamente, no estoy criticando a la gente que no pudo salirse por cuestiones financieras, porque hubieron muchas otras personas que sí se salieron. Seguramente su situación económica, su situación financiera era mejor, de pronto tenían ingresos de otra parte y el Ministerio Público no era su única fuente de ingresos, y pues tuvieron la disponibilidad de decir, bueno, yo en esto no me meto, yo aquí zafo, y ya sea renunciaron o los despidieron. Las tareas del nuevo fiscal y cómo recuperar la carrera fiscal y la confianza del MP. Y creo que en esto está la clave: carrera fiscal. Esto es lo más importante que Consuelo Porras llegó a destruir dentro del Ministerio Público, y es lo más importante que el nuevo fiscal general tiene que llegar a construir. Tiene que volver a instaurar esa cultura de que la persona que trabaje mejor, que tenga las mejores capacidades, que se hagan ascensos por oposición, es decir, que tenga que competir con otras personas y ser la mejor para obtener un nuevo puesto. Esa es una carrera fiscal, y eso es lo que lamentablemente Consuelo Porras dañó. Es, a mi criterio, el daño más grande y el legado más nefasto que esta señora apestada le dejó al Ministerio Público, y va a costar un montón volverla a construir. Porque cuando algo está bien hecho, destruirlo es súper fácil, pero recuperarlo cuesta un montón. No solo cuesta recurso humano, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta de todo. Leamos aquí qué dice el artículo con respecto a eso. Analistas consultados coinciden en que lo primero que debe hacer García Luna como nuevo fiscal general es tener un diagnóstico claro sobre la situación del Ministerio Público. Sobre la criminalización, David Gaitán señala que es necesario saber cuántas personas están criminalizadas. Es decir, subamos acá. Esta gráfica que vimos al principio es un estimado que tienen organizaciones, ONGs. Entonces, lo que tiene que mostrar el nuevo fiscal general son los datos claros, los datos precisos. En base a eso, él va a poder construir y elaborar un plan. Seguramente va a haber una rueda de prensa donde el nuevo fiscal general va a hacer un cronograma con fechas, con estimaciones de cuándo va a llegar a cierto tipo de... no sé si me estoy explicando bien. Nos va a decir su plan contrastado con el calendario. Eso es estos datos que necesita sacar de su diagnóstico, le va a permitir al nuevo fiscal sacar el calendario y decirnos: para esta fecha tal cosa va a estar hecha, para esta otra fecha ya voy a tener esto otro listo, para esta fecha ya pueden empezar a esperar investigaciones de alto nivel, para esta otra fecha ya voy a tener recontratados a las personas que despidió, etcétera. A eso me refiero. Dice que revisen todos los casos de criminalización, y al hacer un proceso de depuración se podrán percatar sobre la cantidad de montajes que hay, y no solo destrabar los casos de criminalización en favor de las víctimas, también quien deberá de asumir la responsabilidad por la manera en que fueron gestionadas estas investigaciones o fue realizada la persecución, dice Sandoval. Algo muy importante, un caso que llamó demasiado la atención, es el caso de Semilla, de la cancelación del partido Semilla. Al día de hoy, el Ministerio Público solo tiene relatos. La gente pendeja que solo tiene pero ni una neurona en el cerebro. Gente golpista que apoya a Consuelo Porras, a Méndez Ruiz y a todos esos imbéciles, a Molina Barreto. Realmente el Ministerio Público no mostró ni mierda. Solo se basan en relatos, en consignas políticas, pero la investigación tal cual está bajo reserva. Porque como habíamos hablado antes en el video, poner una investigación bajo reserva es la varita mágica del Ministerio Público de Consuelo Porras para tapar la fuente de su investigación, que es una mamada completa.
no está basada en nada. Pero como tiene el caso bajo reserva, entonces Semilla aún no puede defenderse. Muy probablemente, y esto es seguro que se dé, cuando ya esté García Luna, el caso de Semilla y el montón de otro montón de casos espurios y sin fundamento que tiene el Ministerio Público bajo reserva, se les va a quitar la reserva y todos vamos a ver la sarta de estupideces en las cuales están basadas estos casos, y muy probablemente pues Semilla vuelva a ser un partido político. Tal vez ni siquiera para la próxima elección, pues, pero al menos puedan terminar el mandato constitucional actual ya como una bancada normal, no como diputados independientes. Dice, Claudia González recomienda revisar con qué personal cuenta el MP según considera. Aún hay fiscales con experiencia y voluntad para hacer un buen trabajo, aunque deben revisarse puestos clave sin olvidar a las personas de confianza de Porras. Ana Lorena Delgadillo, del panel de personas expertas independientes, un grupo de profesionales que analiza y evalúa procesos de elección, resalta que el nuevo jefe del Ministerio Público deberá tener un buen equipo de personas comprometidas con la confianza y la democracia. Va a ser muy importante que se haga una revisión del sistema de control y disciplinario interno, saber cómo se harán todos estos procedimientos en un marco de respeto de los derechos laborales, dice Delgadillo. Equipos de mucha confianza que a la vez puedan ir generando confianza en el interior y hacia afuera. De acuerdo con los expertos, para poner la mirada en el tema de impunidad, el nuevo fiscal general también deberá revisar expedientes de personas implicadas en casos de corrupción que fueron beneficiadas por la administración de Consuelo Porras, para determinar cuáles quedaron firmes y en cuáles aún se puede accionar legalmente para impugnarse. El Ministerio Público es una institución que todos los días tiene que estar funcionando, concluye Delgadillo. Le va a tocar funcionar entre la emergencia y lo que tiene que ir reformando al mismo tiempo. Bueno, va a ser un trabajo titánico y enorme el que el nuevo fiscal general García Luna va a tener que hacer. Creo que hay que... enhorabuena, hay que mandarle felicitaciones por ser el elegido, pero al mismo tiempo darle ánimos, porque no es mira, felicitaciones, vas a tener que limpiar este cochinero que dejó esta señora apestada. Es como difícil dar felicitaciones por eso, pero el punto es que hay que apoyarle, hay que estar bien pendientes de lo que pase, y muy importante, aprender de las lecciones. Creo que en parte del video, y creo que este video ha sido súper largo, lo lamento mucho por tenerlos acá, y los que aún siguen conmigo, les mando un fuerte abrazote con todo mi corazón. Pero hay que tener algo muy en claro. Lo analizamos durante el video, y esto es debido a que nosotros hicimos lo mismo. Cuando digo nosotros, es Tel Maldana, cuando estábamos apoyando a Tel Maldana, cuando estábamos apoyando a la Corte de Constitucionalidades entonces, y cuando estábamos apoyando a la CICIG de Iván Velázquez. Ellos también hicieron criminalización selectiva, en una menor medida. Realmente lo hicieron muy poquito, pero lo hicieron. Hay que ser intelectualmente honestos, y nosotros le abrimos las puertas a estos cerotes hijos de la gran para que se pasearan en todo. Estos sí no tuvieron ningún recato. Como lo dije, si bien Consuelo Tel Maldana se pasó la línea que nunca debería haberse cruzado, pues esta otra maldita se pasó 3 pueblos, la Consuelo Porras. No hay ningún sentido de proporción con lo que hicieron. No hay ninguna justificación. Pero sí tenemos que asumir la responsabilidad de que cuando estaban criminalizando selectivamente a las personas que a nosotros nos caían mal, lo permitimos. Cuando cambiaron las leyes para proteger a Tel Maldana, lo permitimos. Pero cuando ya estuvo la señora Porras, ahí sentimos la patada en el trasero. Entonces ya no tenemos que volver a hacer esto. Creo que todo esto, el poder que el pueblo puede ejercer,
va a ser el otro año. El otro año es un año decisivo para nosotros. Y espero seguir teniendo tiempo y fuerzas para poder seguir tratando de esto, porque me encantaría poder analizar cada una de las personas que van a postularse, analizar qué partidos políticos van a haber, ir leyendo, investigando más. Yo no lo sé todo lo contrario. Desde que empecé a hacer este tipo de videos, de Guatemala, me empecé a informar de un montón de cosas. Si ustedes ven mis primeros videos, yo la verdad me dedicaba a ver cosas de farándula, me metía a ver las cosas de la casa de los famosos, me metía a criticar a personas famosas, etcétera, porque este canal desde el principio va de chisme. Este canal desde el principio va de sentarme en una silla y ponerme a criticar a todo el mundo. Pero como yo vivo en Guatemala, como soy guatemalteco, empecé a tratar estos temas y fue como jalar un hilo. Y después ir jalando el hilo, ir enterándome de cosas. Y diablos, realmente nosotros aquí en Guatemala no necesitamos a ningún famoso, no necesitamos ningún artista. Los políticos hacen desmadres peores que los artistas. Y vaya, si no. Pero si el contenido de este canal sigue siendo el mismo, me gustaría mucho poder leer más y informarme y comentar las cagadas de los políticos que se van a postular al siguiente año. Y ese va a ser nuestro chance, tu chance y el mío, como ciudadanos. Informarnos bien, saber por quién no votar, saber a quién hay que sacar del panorama político por completo, y luego ver quién es la persona más decente, más apropiada para que pueda liderar el país el próximo año, y qué diputados poner, porque los diputados de ahorita están cagándola mucho. Pero bueno, dejemos eso para otro video. Creo que ya te quité demasiado tu tiempo. Muchísimas gracias por permanecer hasta donde estamos ahorita, y que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video.